La carretera parecía interminable, pero cada kilómetro recorrido acercaba a Valeria a lo que por años llamó hogar. El sol de la tarde teñía de naranja los campos áridos que bordeaban la ruta hacia el viejo vecindario de Fresno, California. En el asiento del copiloto, una mochila desgastada y un ramo de flores que había comprado en una parada de gasolina, lirios blancos, los favoritos de su madre. Llevaba semanas contando los días para aquel momento. Había sobrevivido al primer año universitario, con honores, becada, esforzada. Finalmente, podría descansar, abrazar a sus padres, reír con su hermana menor y comer los chilaquiles de su madre en pijama, sin apresa o dos exámenes finais. Estacionó o carro alugado enfrente a calcada de casa. Mas algo não estaba certo. A primeira coisa que notou foi o letreiro vermelho e branco. Se vende. Firmado no gramado seco enfrente a varanda, balancando como vento. Seu coracao acelerou. Tal vez fosse algum engaño. Tal vez seus pais tivessem colocado o cartaz para outra casa e... Não, impossível. Aquela era sua casa. Cada lasca de tinta na cerca, cada rachadura na calcada era familiar demais para ser confundida. Desceu do carro como peito apertado, o buque tremendo nas maos. Subiu os 3 degraus da varanda. Não había cortinas nas janelas. Não había móveis. O interior estaba veicio. 3 sacos pretos de lixo estaban amontoados ao lado da porta, como se esperásemos caminao de coleta. O deles estaba parcialmente aberto, revelando o que parecían ser seus cadernos, unha camiseta do ensino medio, súa foto da formatura e unha moldura quebrada. «Que?» murmurou, a voz falando. Tentou girar a macaneta. Trancada. Pegou o celular. Ligou para o pai. 1, 2, 3 chamadas, nenhuma atendida. Tentou a mãe. Nada. O irmão. Sem resposta. A vecina da frente, a senhora Dolores, ao lado do alpendre, curiosa, mas sem se aproximar. Finalmente, chamou o tio Tomás, irmão mais novo de seu pai. Ele atendeu como excitacao. Valeria. Tío. ¿Qué está pasando? La casa está vacía. Hay bolsas con mis cosas afuera. ¿Dónde están mis padres? Do outro lado, silencio. Depois, uma respiracao pesada. Tu papá dijo que deberías haber llamado antes. Se mudaron la semana pasada. ¿Se mudaron? Sin decirme nada. ¿Y mis cosas? Dijeron que no sabían si ibas a volver. Que estabas muy ocupada con la universidad. Pero envié mensajes. Llamé. Envié dinero de mi beca cada mes para ayudar con las cuentas. Silencio otra vez. Él le murmuró algo como, yo solo sé lo que me dijeron antes de desligar. Valeria ficou ali, diante da porta trancada que durante anos se abría como sorriso materno. Agora, só o eco do vento e os sacos plásticos. Sentouse no degrau e deixou o telefone cair no colo. A garganta queimaba, mas nenhuma lágrima caía ainda. Era como se o choque tivese paralisado as emocoes. Pegou a foto quebrada e encarou os rostos felices do verao pasado. Todos sorriam. Todos mentiam. Ligou novamente para o pai. Ele atendeu. Hola, papá. ¿Qué está pasando? Nos mudamos. Ya eres adulta. Arreglátelas. Clic. Alina caiu. Foi como se uma parede invisível tivesse caído entre eles. O muro alto, frío, definitivo. Ele não chorou. Não explicou. Não pediu desculpas. Apenas desligou. Valeria ficou ali, sozinha, como sacos de lixo como companhia. Os olhos da vecina ainda a observavam. Levantouse, arrastou os sacos até o carro e os colocou no portamalas. Abandonada, sim, mas não destrocada. Ainda não. Seguiu para o motel barato na periferia da cidade. O lugar com carpete manchado, lençóis ásperos e cheiro de desinfetante. Abriu os sacos sobre a cama. Encontrou livros, roupas velas, papéis importantes misturados com lixo e uma pequena caixa com cartas de infância. Dentro dela, uma nota da mãe que dizia: Sempre confia em ti mesma. Ironía ou coincidencia cruel? Deitou-se olhando para o teto. Os barulhos do quarto vecino vinham através da parede fina, uma TV ligada, alguém tossindo. O silencio dentro dela era máis ensurdecedor. Naquela noite, decidiu que, se habíame escolhido apagala da historia da familia, ela escrevería unha nova. Semeles.
El motel donde Valeria había pasado la noche era de esos que parecían suspendidos en el tiempo, como si el sol nunca entrara del todo por las cortinas pesadas y manchadas. No había dormido. Solo había cerrado los ojos por momentos, escuchando cada ruido del pasillo, cada coche que pasaba por la carretera, cada eco de los pensamientos que no dejaban de repetirse una y otra vez. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cuándo exactamente comenzó el distanciamiento? ¿Por qué ella? Encendió el celular. Ni un mensaje. Ni una disculpa. Ni siquiera una explicación formal. Solo el abandono encapsulado en esa frase. Ya eres adulta. Arreglátelas. Abrió el bloco de notas e comecou a listar coisas que había feito nos últimos 2 anos. No para se convencer de que merecía máis. Ela sabía que merecía. Era para tentar entender onde tinha falado. En que momento a fila dedicada, a que nunca daba trabalo, habíase tornado descartável. Envié parte de mi beca todos los meses para apoyar con los gastos. O llamaba cada domingo después de estudiar. O volví en Navidad con regalos comprados con mi salario de medio tiempo. Nunca pedí nada. Nunca me quejé. Os dedos tremían en cuanto ela escribía. As lágrimas, en fin, comecarán a caer. No de tristeza, de incredulidade. Naquela mana, como solos hinchados, tomou coraje e me ligou para o número da mãe. Caixa postal. Ligou de novo. Nada. O irmão máis novo, Matías, de apenas 16 anos, con quen tinha crescido tao próxima, tamén me ignoraba suas mensagens. Iso doía máis do que tudo. Sempre o protegerá, mesmo cuando ele caía en encrencas. Unha vez, ela até asumiu a culpa por o videogame quebrado só para evitar que ele fosse punido. Decidiu então escrever o email. Formal. Breve. Envió para ambos os pais. Solo quiero entender. No estoy pidiendo volver a casa. Solo quiero saber por qué. ¿En qué momento decidieron que yo ya no pertenecía a esta familia? No merezco silencio. No merezco bolsas de basura. Ninguém respondeu. Pasou o día tentando distraerse con pequeñas tarefas, reorganizou os papéis, dobrou as roupas que aínda restaban, tentou revisar material académico. Mas o pensamento voltaba sempre ao mesmo ponto. Eles habían apagado súa existencia como quen deleta unha pasta inútil do computador. Naquela noite, recebeu unha mensagem do tío Tomás. No sé si debería decirte esto, pero creo que tienes derecho a saber. Tu padre vendió la casa porque tenía deudas que no te quiso contar. Hablaron de empezar de nuevo en otro estado. Pero nadie me dijo nada sobre dejarte fuera. Yo tampoco entiendo, Valeria. Lo siento. As palabras doían. No por explicarem, mas por exporem o cuanto ela había sido excluída do proceso. Se o pai estaba en dificultades, porque no pediu ajuda? Ela teria dado tudo o que tina. Jadaba, sem ser pedida. Mais doloroso aínda era perceber que a exclusa o parecía planejada. Eles habían empacotado seus pertences, colocado na varanda e partido. Se ao menos deixar unha carta. Unha lina. En seu diario, escreveu. No fue solo que se mudaron. Fue que no me querían ahí. Me sacaron. Como si no fuera parte de ellos. Como si nunca lo hubiera sido. Na mana seguinte, Valeria dirixiu até o antigo colegio. Sentou no estacionamento. Observou por tempo os adolescentes entrando, rindo, con mochilas pesadas e fones de ouvido. Sentiuse distante daquele tempo. Distante de tudo. Decidiu ir até a casa de Dona Dolores, a vecina que había lancado olares inquisidores no día anterior. Tocou a campaina como si tacao. A Müller, de cabelos curtos e olhos fundos, atendeu con leve sorriso de constrangimento. Hola, Valeria. Sabía que vendrías. ¿Usted sabía? No exactamente. Solo, vi todo. Vi el camión. Vi cómo dejaron las bolsas. Quise preguntar, pero tu madre no parecía estar de humor. ¿Y tu padre? Solo cargaba cajas sin decir nada. ¿Dijeron algo sobre mí? Dona Dolores hesitó. Solo escuché a tu madre decir, ya está. Que se haga adulta sola. Lo siento, mi niña. Aquellas palabras se cravaran como punais. No era sobre dívida. No era sobre mudanca. Era escola. Deliberada. Fría. Voltou ao carro como solos secos. No habería máis lágrimas. Alí, naquele instante,
Compreendeu que estaba oficialmente sozinha no mundo. Mas também compreendeu outra coisa, estaba libre. Libre para reconstruirse. Libre para deixar de buscar aprovação. Libre para, tal vez, encontrar algo máis verdadeiro do que os abracos falsos que sempre a rodearam. Aquela tarde, sentada na cama do motel com os joelhos dobrados contra o peito, Valeria abriu a caixa de papelão máis danificada entre as que trouxera. Ali estavam os fragmentos da fila que fora, diplomas plastificados, certificados de honra, cartas do ensino medio que seus professores escreverán quando ela se despediu. O cartão de Senado a mão que Matías LH dera em seu aniversario de 17 anos. La mejor hermana del mundo. No canto da fola, o Pikachu mal de Senado e rabiscado com marcador amarelo. Ela passou os dedos por cima das letras, tentando encontrar ali alguma resposta. Alguma lembranca de que aquele afeto había sido real, e não apenas parte da narrativa de uma infancia que agora parecía inventada. Mas tudo estaba ali. Tangível. Não podia ser mentira. Então por que ela fora deixada para trás? Voltou a revisitar mentalmente cada lembranca da juventude. Lembrou do dia em que seus pais a levaram, ainda pequena, para ver a casa pela primeira vez. Ela corría entre os cómodos vacios, fingindo que dancaba no salão, enquanto seu pai dizia: "Aqui crecerás, mi niña." Sua mãe sorria e dizia que ali teriam seus melhores anos. Lembrou das manas de domingo, quando sua mãe cozinhava panquecas enquanto o pai lia o jornal em voz alta. Do dia em que ficou doente e dormiu no sofá, sendo acordada com chá quente e coberta até o queixo. Tudo isso foi verdade. Mas também foi efêmero. O que existia agora era o vicio. O silencio familiar transformado em indiferença. Como passar dos dias, foi-se dando conta de saínas que ignorara. Lembranças que, agora sob outra luz, pareciam mais frias do que antes. O afastamento gradual de sua mãe nos telefonemas. As respostas curtas do pai. A irritacao sempre que ela mencionava o campus, suas conquistas, os professores. Eles nunca diziam estamos orgulhosos. Apenas, no te olvides de donde vienes. Como se a independencia dela fosse uma ameaça. Como se, ao crescer, ela estivesse traindo algo. Tal vez fosse isso. Tal vez, ao buscar ser máis, ao estudar, ao se distanciar físicamente, ao enviar dinheiro sem pedir nada em troca, ela os tivesse confrontado com as limitacoes que eles mesmos nunca superaram. Era duro pensar nisso. Injusto. Mas era real. Na semana seguinte, Valeria encontrou o espaço gratuito de coworking próximo ao motel. Era pequeno, com mesas comunitárias e wifi instável, mas tinha café e silencio. Passava as manas ali, atualizando o currículo, lendo materias de direito, buscando oportunidades de estágio. Foi nesse ambiente que ela viu, em um grupo de anuncios universitarios, o post de uma ex-professora do ensino medio. Mi exalumna Estrella Valeria Rojas está en la Universidad Estatal con beca completa, orgullo total. Sorriu com amargura. Orgullo externo. Silencio interno. Comentó discretamente na publicacao. Gracias, profe. Las cosas han sido difíciles últimamente, pero sigo firme. Naquela mesma tarde, recebeu uma mensagem direta da profesora. Valeria, ¿estás bien? ¿Dónde estás pasando tus vacaciones? ¿Necesitas ayuda? Respirou fundo. Não sabia se debía responder. Mas había algo naquele gesto que quebrou a armadura recém-formada ao redor do seu coracao. Era a primeira pergunta sincera que alguém facía desde que tudo desmoronou. Contou parte da verdade. Disse que a família había se mudado de forma repentina, que estaba num motel, que buscaba o novo rumo. A resposta veio minutos depois. No deberías estar sola en este momento. Vente a casa. Tengo una habitación de huéspedes. No hay límite de tiempo. Solo respeto, libros y gatos viejos. Valeria sorriu pela primeira vez en días. A profesora en que estaba era a doctora Laura Ramírez, que había leccionado literatura hispanoamericana no primeiro semestre universitario de Valeria. Tinham mantido contato, ocasionalmente trocando emails sobre autores, projetos de pesquisa e poemas preferidos. A Muller tinha cabelos grisalos presos en coque, óculos redondos e jeito maternal de ouvir sem interromper. Valeria hesitou. Orgullo ainda falaba alto. Mas o medo de continuar sozinha era maior.
Arrumou suas coisas e, na mana seguinte, dirigiu até a cidade vicina onde a profesora morava. A casa era de estilo vitoriano, com janelas altas, jardín com lavandas e duas placas na entrada. Uma dicía bienvenidos, a outra, pendurada na macaneta, dicía aquí se lee. Doctora. Ramírez a recebeu como abraco silencioso. Não perguntou nada de inmediato. Apenas mostrou o cuarto, os horarios da casa e onde ficaba a chaleira. Na parede do corredor, cuadros con poemas de García Lorca e Pablo Neruda. No sofá, dois gatos muito idosos que apenas levantaram a cabeça e voltaram a dormir. Valeria se deitou naquela cama nova, com lençóis perfumados, e chorou. Pela primeira vez, permitiu-se chorar de verdade. Não pelo abandono, mas pelo acolhimento. Naquela noite, escreveu uma nova entrada no diario. No soy la hija que dejaron atrás. Soy la mujer que sobrevivió al abandono. Y hoy, por primera vez, me siento menos sola. Fragmentada, sí, pero viva. Ali, no meio dos libros, dos gatos e do cheiro de chá de hibisco, comecou, ainda que devagar, a nascer outra Valeria. Os días na casa da doctora. Ramírez tinha ritmo calmo e cheio de pequeños rituais. Valeria acordaba cedo, preparaba café e lia no jardín antes de abrir o laptop para trabalhar. Había uma paz ali que contrastaba brutalmente com os días anteriores. Era como se aquele lugar, com seus libros espalados e cheiros de madeira e chá, servisse de bálsamo para suas feridas ainda abertas. Mesmo sem tocar diretamente no assunto, doctora. Ramírez sabia do que Valeria precisaba. Não eram conselhos, nem solucoes mágicas. Era presença. O lar provisorio, sim, mas também o espaco seguro onde ela podia reconstruir-se sem medo de novos golpes. Certa tarde, enquanto Valeria preparava o jantar, a professora entrou na cocina com uma pila de papéis. Estuve revisando algunos ensaios antiguos tuyos. Disse, estendendo o deles, é brillante. Valeria olhou, surpresa. Era o texto sobre resistencia feminina na obra de Isabel Allende que ela había escrito durante a pandemia. ¿Por qué lo sacaste ahora? Porque hay una convocatoria abierta para una pasantía en una revista literaria. Están buscando estudiantes de derecho que escriban con sensibilidad crítica. Este ensayo encaja perfectamente. Ela congelou por segundo. A idea de se candidatar parecía ousada, até desconectada da realidade que vivía, ainda sem casa propia, com tudo o que possuía en Caixas. Mas algo naquela proposta acendeu uma centela. ¿Y si no me aceptan? Preguntó, quase susurrando. Entonces habrás intentado. Pero si te aceptan, podría ser el comienzo de algo nuevo. Naquela noite, Valeria trabalhou até tarde ajustando o ensayo, atualizando o currículo e gravando o vídeo de apresentacao. Foi a primeira vez en semanas que sentiu entusiasmo. Algo além da sobrevivencia. 2 semanas depois, enquanto alimentaba os gatos e ouvia Mercedes Sosa na vitrola antiga da profesora, o celular vibrou. Asunto, selección final, revista Letras Abiertas. Estimada Valeria Rojas, tenemos el placer de informarte que has sido seleccionada para formar parte del equipo de pasantes de verano. Ela soltou grito abafado e levou as mãos á boca. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não eram de tristeza, eram de alivio, de gratidão, de orgulho. Lo lograste, disse a professora, entrando com sorriso. Valeria abracou con forca. Pela primeira vez en moito tempo, algo daba certo. A rotina mudou. Comecou a ir ao escritorio da revista 3 veces por semana, colaborando con artigos, revisando manuscritos e entrevistando autores locais. Era traballo intenso, mas enriquecedor. E, acima de tudo, facía con que ela se sentise viva, necesaria, parte de algo maior. Ali, conheceu Andrés, o dos editores Singers. Jovem, eloquente e como lar atento. Ele foi que me chamou para colaborar en un artigo especial sobre juventude e literatura de resistencia. Trabalhar juntos foi natural, e surpreendentemente leve. No dejas de sorprenderme, Valeria, disse ele após revisar o dos textos dela. Tu dolor no te define, pero lo transforma en algo poderoso. Ela não sabia como responder. Aquela frase ficou ecoando por días. Certa noite, ao voltar para casa, encontrou uma caixa de papelão na porta.
Achou que fosse algo da professora, mas ao abrir, viu um envelope com seu nome, escrito com a letra de sua mãe. Suas mãos tremerán. Dentro, había uma carta e um pingente antigo que costumaba usar cuando crianca. A carta era breve. Valeria, no supimos cómo manejar tu distancia. Sentimos que te fuiste mucho antes de irte. Fue más fácil empacar que enfrentar el silencio. Perdón. Mamá. Ela leu e releu. O texto não trazia explicações, nem promessas. Mas, pela primeira vez, havia uma admissão de erro. Uma tentativa, ainda que tímida, de reconhecer o que fora feito. Valeria guardou o pingente, mas não respondeu à carta. Não ainda. Não porque odiava sua mãe, mas porque a dor ainda não havia se acomodado o suficiente para dar lugar ao perdão. Na semana seguinte, durante uma reunião na revista, Andrés comentou sobre uma conferência internacional que aconteceria em Bogotá. A revista buscaba jóvenes talentos para representar a equipe editorial. ¿Te animas a postularte? Perguntou a ela. Valeria hesitou. Mas algo dentro dela, máis forte que o medo, a empurrou para a frente. Sí, me animo. A noite, no cuarto, diante do espelho, colocou o pingente antigo no pescoco. Olouse como atencao. Había cicatrices no solos, sim. Mas tamén había unha muller nova, máis firme, máis súa. E, ao deitar, escreveu máis unha entrada en seu diario. Ya no soy una hija abandonada. Soy una voz. Y voy a usarla. A cidade parecía outra. As rúas, os cafés, até mesmo o trajeto de ónibus até a redacao da revista. Tudo ganara o brilo sutil. Valeria se movía con máis firmeza, como se finalmente tivese encontrado o chao para pisar. Na redacao, seus textos comecaram a ganar destaque. Leitores enviaban emails elogiando súa capacidade de contar historias con delicadeza e profundidade. O deles, o escritor chileno, escreveu. Leerte es como escuchar una voz que sangra y canta al mismo tiempo. Estas palabras ecoaram dentro dela. Por anos, Valeria acreditou que súa voz era pequeña, desimportante. Que súa dor era silenciosa, que só facía sentido para ela. Mas agora, estaba tocando outras persoas. A través das palabras, estaba reconstruindo súa pele, camada por camada. Na conferencia en Bogotá, Valeria compartilou súa experiencia nun painel sobre juventude e narrativas de exclusão. Estaba nervosa, mas cuando subiu ao palco e viu os solos atentos a súa frente, algo se acalmou. Vengo de un lugar donde me enseñaron que lo correcto era callar. Que hablar era desafiar. Pero a veces, desafiar es sobrevivir, comecou. A sala ficou en silencio. Me dejaron en la calle con mis pertenencias en bolsas de basura. Pensaron que era un castigo. Pero en realidad, me regalaron la oportunidad de renacer sin ellos. No había rancor en súa voz, mas sim uma especie de serenidade. Ela había pasado da fase da raiva para a da compreensão dolorosa. E iso, paradoxalmente, LH daba poder. Depois da palestra, muitos participantes a procuraram. Jóvenes expulsos por suas famílias, mulheres que habían sobrevivido a lares abusivos, até mesmo professores que confessaram ter julgado demais seus alunos por mudanças de comportamento. Todos querían falar com ela. Ouvila. Compartilar también suas cicatrices. Me hiciste llorar. Y eso, créeme, no es fácil, dice una jornalista venezolana. Valeria percebeu, ali, que súa historia já não era só súa. Ela pertencia a uma legião de voces silenciadas, de vidas descartadas que ainda queimaban por dentro, tentando reacenderse. Andrés, que acompañara a viajem, a observaba como uma admiracao discreta. Depois de uma noite longa de palestras e trocas, os dois caminaram até o terraco do hotel. A vista da cidade iluminada parecía o océano de promesas. Estoy orgulloso de ti, Valeria, disse ele, com sinceridade. Ela desviou o olhar, desconfortável com elogios. Todavía me cuesta creer que todo esto sea real. Lo es. Y lo construiste tú. Con tus propias palabras. Ficarám en silencio por tempo. O tipo de silencio que no pesa, que simplesmente acol. ¿Qué harías si tu madre te pidiera volver a hablar? Ella demoró para responder. No lo sé. Parte de mí la extraña. Pero otra parte, teme volver a esa versión mía que solo sabía agachar la cabeza. Andrés asintió.
Entonces quizás no es momento aún. No hasta que esa versión ya no tenga espacio en ti. De volta a cidade, Valeria pasó a ministrar pequeños workshops de escrita para jóvenes da periferia. Quería devolver o que había recibido, escuta, espaco, incentivo. Durante uma das oficinas, uma menina chamada Abril compartilhou poema sobre seu pai alcoólatra. A sala ficou en silencio, todos mejidos. Valeria abracou após a leitura. Tu voz vale oro, Abril. Nunca permitas que te la silencien. Ao final da sessão, a menina deixou bilhete. Gracias por mostrarme que no soy invisible. Valeria guardou o papel con cariño no diario. E chorou. Non de tristeza, mas de reconhecimento. Porque tamén ela, naquele instante, percebía algo novo. Já non era invisible para si mesma. Certa tarde, recebeu uma ligacao inesperada. Era Tomás, seu irmão máis novo. Valeria, mamá está enferma. No sé si es grave, pero está pidiendo verte. O coracao de la disparó. ¿Ahora quiere verme? No sé qué decirte. Solo sé que desde que te fuiste, todo cambió aquí. Papá casi no habla. Mamá llora en silencio. Nunca fue lo mismo. Ela ficou en silencio. Tina medo. Medo de abrir a porta para o pasado. Mas también medo de deixar algo inacabado. Déjame pensarlo, respondeu, antes de desligar. Naquela noite, caminou até o espelho, tirou o pingente e o deixou na mesa. Olouse longamente. Valeria Hanao era uma fila implorando por amor. Era uma mulher inteira, con feridas, sim, mas tamén con raíces novas, profundas, indestrutíveis. Estaba pronta para o próximo paso. Ainda que não soubese cuál sería. Pasaron varios días desde la llamada de Tomás. Cada mañana, Valeria despertaba con la misma pregunta rondándole la mente. ¿Debía volver a ver a su madre? No por perdón, no por reconciliación inmediata, sino por cerrar un ciclo. Por saber que, ante el final, ella no fue igual de cobarde que quienes la echaron. Andrés notó su inquietud. Durante el desayuno, la miró en silencio mientras revolvía el café sin probarlo. Tienes todo el derecho a decir que no, le dijo. Pero si vas, que sea por ti, no por ellos. Valeria respiró hondo. Había pasado meses escribiendo sobre liberación, sobre identidad, sobre construir familia desde el amor, no desde la obligación. Y ahora, estaba frente al dilema más profundo, ¿hasta qué punto podemos mirar atrás sin quebrarnos? Ese mismo día, sacó su mochila, guardó pocas mudas de ropa y partió en un ómnibus hacia su ciudad natal. Durante el trayecto, observaba la carretera con una mezcla de nostalgia y alerta. Sabía que ya no pertenecía a ese lugar, pero algo en su interior necesitaba regresar, no como hija, sino como mujer que había sobrevivido. Cuando llegó, la casa parecía más pequeña, más gris. En el porche ya no había bolsas negras ni restos de abandono. Pero el frío era el mismo. Tomás la esperaba en la puerta. Estaba más alto, más serio. Le abrió sin decir una palabra, con ojos temblorosos. Al entrar, reconoció el olor, lavanda con algo de humedad. El pasillo, la alfombra, los cuadros torcidos, todo seguía igual, pero también distinto. Ella ya no era la misma que lloraba tras cada puerta cerrada. Su madre estaba en la habitación. Demacrada, pálida, con los ojos hundidos. No se veía moribunda, pero sí frágil. Como si los años la hubieran alcanzado de golpe. Cuando Valeria entró, ella la miró y comenzó a llorar. Valeria, mi niña. Pero ya no era su niña. Valeria se quedó en pie, con la mochila colgada al hombro. No se acercó. Vine porque necesitaba hacerlo. No porque me lo debas. Su madre asintió, limpiándose el rostro con torpeza. Lo sé, he pensado tanto en ti. Cada día, cada noche. Valeria no respondió. Me equivoqué. Me dejé llevar por el miedo. Por lo que otros dirían. Por tu padre, por la iglesia, por mí misma. Me dejaste en la calle, interrumpió ella, sin elevar la voz. Me arrancaste del único lugar que conocía. Y por años, creí que era yo la equivocada. No lo eras, dijo su madre con un hilo de voz. Lo sé ahora. Tarde, quizás. Pero lo sé. El silencio se alargó. Valeria sentía el corazón en la garganta. Parte de ella quería salir corriendo, no escuchar, no revivir. Pero otra parte,
Más sabia, más firme, le pedía quedarse. Aun si solo fuera por sí misma. Nunca he dejado de amarte, dijo su madre. Valeria la miró con una mezcla de compasión y tristeza. Pero yo sí dejé de necesitarte. Y en esa frase, encontró algo parecido a la paz. Pasó una hora. Hablaron poco. Nada se resolvió. Pero algo se movió. Antes de irse, Valeria dejó una copia de su libro en la mesa de noche. Está dedicado a quienes sobrevivieron al amor que nunca llegó. Salió sin mirar atrás. Y mientras el portón se cerraba, sintió que algo dentro de ella también lo hacía. No como un final, sino como el acto valiente de cerrar un capítulo sin rencor. De regreso a casa, Andrés la abrazó sin preguntar nada. Ella solo dijo: «Lo hice. Y no me rompí». Él sonrió. «Porque ya no eras la misma que dejaron afuera». Días después, recibió una invitación. La Universidad Central quería que fuera profesora invitada en el nuevo curso de escritura testimonial. Y con ella, llegó algo aún más simbólico, su nuevo documento de identidad. Nombre: Valeria Aranda Mora. Profesión: escritora. Domicilio: el que eligió. Y por primera vez, al leerlo en voz alta, no sintió vergüenza. Ni dolor. Ni rabia. Solo verdad. Habían pasado 6 meses desde que Valeria volvió a casa después de visitar a su madre. El otoño había teñido las calles de tonos ocre y dorado, y las mañanas se sentían más frías, pero también más vivas. En su pequeño apartamento, compartido con Andrés, el aroma a café recién hecho y pan de masa madre llenaba la cocina. Las plantas en el alféizar crecían con fuerza. Y en las paredes, ahora colgaban fotografías que ella misma había tomado, rostros de mujeres que habían sobrevivido al abandono, al rechazo, a la soledad impuesta. Valeria no heredó una casa. No recibió disculpas con títulos de propiedad, ni llaves simbólicas, pero sí se había construido un hogar. Uno donde no se pedía permiso para ser. La editorial que había publicado su libro le propuso una segunda edición, esta vez con una recopilación de cartas que recibió de lectoras y lectores. Muchos eran jóvenes que, como ella, habían sido expulsados, desplazados, silenciados. Otros, madres y padres que, con lágrimas en los ojos, admitían haberse equivocado. Una carta, en particular, la tocó profundamente. «Mi hijo me regaló tu libro para mi cumpleaños. Al principio, me negué a leerlo. Sentí miedo. Miedo de reconocerme en esa madre. Pero luego lo hice. Y lloré como nunca. Gracias por no endulzar la historia. Gracias por tu verdad. Hoy, mi hijo ha vuelto a casa. No por mí, sino porque encontró su lugar en el mundo. Y yo, estoy aprendiendo a amarlo como es». Valeria cerró el correo con los ojos llenos de lágrimas. No era redención. No era reconciliación inmediata. Pero era eco. Su dolor había sembrado conciencia. Y eso era suficiente. Una tarde, mientras preparaba una charla sobre narrativas del exilio familiar, recibió una llamada inesperada. Era de una fundación que trabajaba con jóvenes LGBTQ y en situación de calle. Habían leído su libro y querían proponerle una colaboración, talleres de escritura, espacios seguros para contar historias, acompañamiento emocional. «Lo que tú hiciste con tu vida, queremos multiplicarlo», le dijo la coordinadora. No como terapia, sino como resistencia. Valeria aceptó sin dudarlo. Sentía que cada paso que había dado, desde la calle, desde los porches hostiles, desde la humillación, la llevaba hasta ese punto, de volver. Y así, cada miércoles por la tarde, comenzaba una nueva rutina. En un centro comunitario modesto pero lleno de vida, recibía a chicas trans, chicos expulsados, jóvenes no binäris, todos con un punto en común: nadie los quiso en casa. Pero en ese salón, al menos por un par de horas, podían escribir sus nombres con orgullo. Y compartir sus cicatrices sin miedo a ser devueltos a la calle. En una de esas sesiones, una adolescente de 16 años, con el cabello teñido de azul, le preguntó: «¿Tú también dormiste en la calle?». Valeria no respondió enseguida. Luego asintió. «No mucho tiempo. Pero lo suficiente para saber que nadie merece eso». «¿Y cómo lo superaste?». «No lo superé. Lo escribí. Lo nombré». Le quité el silencio. La chica bajó la mirada, como si procesara cada palabra como un antídoto. «¿Crees que yo también puedo escribir algo?».
Valeria sonrió con ternura. Ya lo estás haciendo. Solo por preguntar, ya comenzaste. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Andrés en el balcón, leyendo su segunda edición impresa. ¿Sabes qué es lo más fuerte de tu historia?, dijo él sin apartar la vista del libro. Que no pediste venganza. No buscaste castigar. Solo seguiste caminando. Es que esa fue la mayor venganza, respondió ella. Vivir. Sin permiso. Sin culpa. Y mientras lo decía, supo que era verdad. La niña que fue echada al porche en bolsas de basura había crecido. No por rencor, sino por fuerza. Y ahora, era ella quien abría puertas. Ocurrió un martes por la mañana. Valeria se estaba preparando para una entrevista radial cuando su teléfono vibró con insistencia. Era un número que no reconocía, pero algo dentro de ella, una punzada vieja en el pecho, le hizo atender. ¿Valeria Morales? Sí, soy yo. Habla la señora Carmen, la vecina de su madre. No sé si alguien ya le avisó, pero su madre falleció esta madrugada. El silencio se instaló como una grieta entre las dos. La mujer del otro lado pareció entender. Me disculpo si esto es inapropiado, pero pensé que debía saberlo. El velorio es hoy, a las 6. En la parroquia del barrio. Valeria agradeció con voz temblorosa. No colgó de inmediato. Siguió con el teléfono en la oreja, escuchando el pitido intermitente del final de la llamada. Luego, lo dejó sobre la mesa y se quedó inmóvil. La mujer que la había parido, criado y luego desechado, ya no existía. Andrés llegó una hora después. Al verla sentada en el suelo, rodeada de hojas de su próximo libro, comprendió que algo se había roto. ¿Qué pasó? Mi mamá murió, dijo, sin más. No lloraba. No gritaba. Solo lo decía, como quien da un parte meteorológico. Andrés la abrazó en silencio. No preguntó si iría al funeral. No ofreció soluciones. Solo estuvo ahí. Pasaron horas. Las notificaciones llegaron. Mensajes ambiguos, fríos, incluso algunos sarcásticos de familiares lejanos. Al menos podrías aparecer para despedirte. Siempre fuiste la oveja negra, ni eso vas a cambiar ahora. No se trata de ti, se trata de ella. Tu madre. Pero, ¿quién fue su madre en los últimos años? ¿La mujer que fingió no verla cuando volvió del campus? ¿La que tiró sus libros al basurero como si fueran objetos malditos? ¿La que ordenó que sus cosas fueran embolsadas y arrojadas al porche como desechos? No. Valeria no sentía odio. Sentía ausencia. Y esa era, quizás, la forma más brutal de duelo. Al anochecer, Andrés le preguntó si quería ir. Ella negó con la cabeza. No necesito verla muerta para saber que se fue. Ya la había perdido hace años. ¿Estás segura? No quiero entrar a ese lugar y fingir. No quiero escuchar discursos de quienes fueron cómplices. No quiero flores sobre un cajón vacío de amor. Y con esa decisión, también se liberó de una culpa ancestral. La que pesa sobre los hijos cuando no cumplen el rol esperado. Porque hay funerales a los que no se debe asistir. Hay ausencias que no se merecen lágrimas. Esa noche, Valeria encendió una vela frente a una fotografía antigua. En ella, aparecía de niña, en la playa, con su madre abrazándola por la cintura. Ambas reían. Por un instante, la imagen la acarició con ternura. Te perdono, susurró. Pero no vuelvo. En los días siguientes, los rumores circularon. Que la familia estaba indignada por su falta de respeto. Que algunos, incluso, habían culpado su libertinaje por la enfermedad de su madre. Valeria no respondió a ninguno. En vez de eso, organizó un taller especial con los chicos del centro comunitario. Lo llamó Cartas a los padres que no supieron serlo. Cada participante escribió una carta. Algunas llenas de rabia. Otras de tristeza. Algunas, incluso, con humor negro. Pero todas, con una verdad cruda que nunca se había dicho en voz alta. Al final del taller, uno de los chicos, de apenas 14 años, se acercó con ojos brillosos. ¿Y tú qué le escribiste a tu mamá? Valeria lo pensó unos segundos. Luego le mostró su hoja. No viniste a mi graduación. No leíste mi libro. No abriste la puerta cuando volví. Pero aún así, estuviste en cada palabra que escribí. Porque a veces, las ausencias son las que más nos definen. El chico sonrió. Entonces,
¿Igual la quisiste? Valeria lo miró con calma. A mi manera, como se quiere a un eco, como se recuerda a un perfume que ya no existe. Después del funeral al que no fue, Valeria sintió que una carga se desprendía de sus hombros. La ausencia definitiva de su madre no fue una pérdida en el sentido tradicional, sino el cierre de un capítulo que le permitió mirar hacia adelante sin miedo ni resentimiento. Sus días comenzaron a llenarse de proyectos, letras y personas que le devolvían la esperanza. La fundación LGBTQ y con la que colaboraba crecía, y cada taller que impartía se convertía en un espacio de sanación colectiva. Allí, en esas salas humildes, veía que su historia se replicaba en cientos de voces, y eso le daba un propósito mayor. La reconciliación no había llegado con su familia biológica, pero sí con ella misma. Valeria aprendió que el silencio no siempre es vacío ni abandono, a veces es la mejor forma de protegerse, de mantener la dignidad intacta. Su silencio era un muro invisible que la resguardaba de viejas heridas, y también una fortaleza que la hacía invencible. Andrés, siempre a su lado, se convirtió no solo en compañero, sino en aliado y amigo incondicional. Juntos, exploraron nuevos caminos, escribieron libros, organizaron eventos y crearon redes de apoyo para jóvenes que, como Valeria, habían sido descartados. Una noche, mientras celebraban el lanzamiento de un nuevo proyecto editorial, Andrés la miró con una sonrisa. ¿Sabes cuál fue la mejor venganza que pudiste darles? ¿Cuál? Vivir sin ellos. Ser feliz sin pedir permiso. Y no darte el lujo de odiar. Valeria asintió, con lágrimas en los ojos y una sonrisa de triunfo. Esa es la victoria que nadie podrá quitarme. Con el tiempo, su nombre se convirtió en símbolo de resistencia, fuerza y esperanza para muchos. Su historia, la de la chica que volvió del campus para encontrar su vida en bolsas de basura, ya no era solo suya. Era un faro para todos los que habían sido abandonados, olvidados, y que buscaban la manera de reconstruirse con dignidad y amor propio. Y así, sin grandes gestos de revancha ni escándalos, Valeria ganó la batalla más difícil. La de ser dueña de su propia vida, en sus propios términos.